Bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Torrefuerte, ustedes que están aquí en el auditorio, como ustedes que nos acompañan también en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. El libro de los Hechos es nuestro tema en estos domingos. El libro de los Hechos es un libro histórico, precioso, que narra la extensión de la palabra de Dios, del Evangelio y el crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Sin embargo, el título, el libro de los Hechos, no es un título inspirado, es un título descriptivo, los hechos que están sucediendo en la historia. Algunas de sus Biblias inclusive le ponen un título un poquito más largo, que es Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los Hechos describe mucho lo que hizo el apóstol Pedro al principio de capítulo 1 a capítulo 15 y después en adelante el apóstol Pablo del capítulo 16 en adelante se concentra en esos dos. Y muchos han dicho que debido a lo que sucede en el libro de los Hechos, realmente el título que debemos de ponerle, el título descriptivo, debe de ser Los Hechos del Espíritu Santo, que inclusive es el título de esta serie de mensajes que iniciamos hace unas 3 semanas. Porque es en el libro de los Hechos, históricamente, que podemos ver cómo el Espíritu de Dios se movió desde aquel primer día de Pentecostés para levantar la iglesia. Cómo el Espíritu de Dios obró a través de los hombres, en los hombres, al traer convicción al corazón de las personas, al hacer todas estas obras que se menciona en el libro de los Hechos. El Espíritu de Dios está detrás de cada una de ellas. Como hemos aprendido la semana pasada, el Espíritu Santo es Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y es un agente de cambios transformadores en todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Nos hace hijos de Dios, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva naturaleza, nos guía a toda la verdad de acuerdo a Juan el capítulo 16. De acuerdo a Juan el capítulo 14 es el otro consolador que es enviado no solamente para estar a nuestro lado, sino estar en nosotros haciendo de nuestros cuerpos un templo de la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo en el libro de los Hechos es indispensable y su presencia es notable en todas las páginas de este precioso libro. El Espíritu de Dios es como el viento. Nosotros no podemos ver el viento, pero podemos sentir sus efectos cuando nos toca el viento. El cabello se mueve, el poco cabello que tengo no se mueve, pero los que tienen cabello, se mueve el cabello, sentimos en el rostro el viento, podemos ver el viento mover las hojas o las ramas de un árbol. Y así es el Espíritu de Dios, no se ve, pero se ven sus efectos, se ven sus hechos en el libro de los Hechos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, que es nuestro punto de estudio el día de hoy, vemos la presencia y la obra del Espíritu Santo al dar sabiduría y al proveer recursos para la resolución de un conflicto eclesiástico. Y de ahí podemos tomar principios que el Espíritu de Dios también se puede mover en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y sí, en nuestra iglesia, para ayudarnos a resolver problemas. El hecho es, no hay nadie perfecto. Quizás los papás consideramos nuestros hijos, mira, mi hijo es el mejor. Y a veces sí somos culpables los papás de eso, ¿no? Pero el hecho, reconozcamos, no hay nadie perfecto. Y si la iglesia está llena de gente no perfecta, la iglesia tampoco, tan buena que sea, tan ejemplar que sea, tan creciente que sea, tan poderoso que sea, no es perfecta. Ni aún la primera iglesia en Jerusalén, que contaba con la presencia de los 12 apóstoles, ahí entre ellos los que fue escogido por Cristo Jesús, el fundamento de la iglesia, los apóstoles, los profetas, ahí estaban. Ni aún esa iglesia era perfecta. Ahora, tenemos que reconocer que era una iglesia preciosa.
Leemos acerca de esta iglesia en Hechos el capítulo 2, versículos 42 al 47. No tenemos el tiempo para estar citando estos textos, se los doy de tarea después. Hechos 2, 42 al 47, que describe ahí la primera iglesia en Pentecostés. Después de la predicación poderosa del apóstol Pedro, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, en aquel día se compungieron de corazón y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Entonces, esta iglesia, al empezar a crecer, era una iglesia hermosa. Gozaban de una comunión preciosa. Era una iglesia creciente. Era una iglesia de buena doctrina. Era una iglesia de milagros que impactó a la comunidad. Era una iglesia generosa. No faltaba comida para nadie. Era una iglesia de buen testimonio para con los de adentro como para aquellos de los de afuera. Era una iglesia evangelística a la cual Dios añadía cada día los que tenían que ser salvos. En resumen, muy buena iglesia. ¿Quién de nosotros no quisiéramos estar en una congregación así, no? Una iglesia creciente, milagrosa, buen testimonio, que comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. ¡Qué hermosa iglesia! Sin embargo, aunque fue una muy buena congregación, aunque fue una iglesia ejemplar, no fue una iglesia perfecta. Por ejemplo, tomemos el mandato de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, que recibiréis poder para ser mis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En resumen, ¿obedeció la iglesia en Jerusalén este mandato? Sí y no. Porque sí empezaron en Jerusalén, pero se les olvidó el resto del mundo. No fue hasta el capítulo 8, versículo 1, cuando Dios permitió una persecución de los cristianos en la ciudad de Jerusalén, que muchísimos de esos miles tuvieron que salir huyendo, dejando un remanente en Jerusalén con los apóstoles. Y muchos, por lo tanto, dicen que si una iglesia no obedece y lleva a cabo Hechos, el capítulo 1, versículo 8, va a experimentar un Hechos 8, versículo 1. Y además, esta iglesia tenía problemas internos que resolver. El primer problema interno lo vimos la semana pasada. El pecado de la mentira en Hechos, el capítulo 5. Y cómo esto podría haber amenazado el testimonio y el crecimiento de la iglesia. Y las consecuencias dramáticas de la muerte de estas dos personas. Un pecado en la congregación. Creyentes inmaduros y pecaminosos se encontraban dentro de la congregación. Ahora, díganme ustedes, ¿qué iglesia no tiene pecadores? ¿Qué iglesia no tiene personas inmaduras? Todas. Por lo tanto, siendo una iglesia compuesta de personas pecadoras, de personas a veces inmaduras, tarde o temprano, eso va a ocasionar algún tipo de problema o conflicto entre hermanos dentro de la congregación. El segundo problema interno que experimentó esta iglesia hermosa es la que se describe precisamente en nuestro texto el día de hoy en Hechos, el capítulo 6. Murmuración, envidia y descontento. ¿Qué congregación no tiene problemas como eso hoy en día también? Ha habido murmuración, ha habido descontento, ha habido envidia dentro de Torre Fuerte a través de sus casi 30 años de existencia. Yo he sido pastor 30 años aquí. Sí, lo ha habido. No es una iglesia perfecta. La manera en la cual, sin embargo, el Espíritu Santo se mueve en la iglesia es evidente al observar que en Hechos del capítulo 6, 1 al 7, el Espíritu Santo se mueve de tal manera que les ayuda a resolver un conflicto que amenazaba la paz y la armonía y el impacto que pudiera tener esta iglesia en el conflicto entre hermanos, dando sabiduría y provisión de recursos. Primero veamos el problema que surgió entre los hermanos en Hechos el capítulo 6, versículos 1 al 2. La diferencia principalmente entre dos grupos de personas que se mencionan aquí al leer el texto, lo van a ver, entre hebreos y griegos. Aquí el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, recuerdan que ya había mencionado 3,000
el día de Pentecostés. Después había mencionado 5,000 y después dejó de mencionar números, nada más muchos. Algunos calculan que esta iglesia llegó a tener más de 20,000 personas en la ciudad de Jerusalén. Y como creciera el número de los discípulos, surgió un problema. No es sorprendente que surja un problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, no son los griegos que vienen de Grecia. Estos son judíos que vienen fuera de Israel, que llegaron a Jerusalén para quedarse en alguna inmigración o llegaron para las fiestas como Pentecostés y se quedaron y después creyeron en Cristo. Eran judíos creyentes en Jesús, pero no eran de Israel, no eran de Palestina, eran de afuera. Y los hebreos eran los judíos que eran de Palestina, de Israel y Jerusalén. Y hubo un pleito entre ellos, una diferencia entre ellos, un desacuerdo entre ellos, un descontentamiento entre ellos, posiblemente también envidia de los griegos hacia los hebreos, porque dice el resto del texto, las viudas de aquellos, los griegos, eran desentendidos en la distribución diaria. O sea, a percepción de los griegos, especialmente los que estaban relacionados con las viudas griegas, había acepción de personas en esta hermosa congregación. Había favoritismo. Estaban atendiendo a las viudas hebreas y estaban desatendiendo a las viudas griegas. Y obviamente esto ocasionó un conflicto interno en la congregación. Murmuración. Ustedes saben muy bien qué es lo que corre más rápido. ¿Noticias buenas o noticias malas? Las malas. ¿Y cuáles se creen primero? ¿Las buenas o las malas? Las malas, la primera impresión de las malas. Y para limpiar eso nos cuesta muchísimo. Y hubo murmuración. En vez de estar arriba, aquí la congregación, la conversación estaba por aquí abajo. Se llama esas conversaciones de pasillo. ¿No? Que hay una junta de trabajo en algún lado y ahí está la junta, se hablan muchas cosas, pero quedan personas descontentas, con quejas y empiezan a murmurar y la conversación del pasillo se extiende aquí, se extiende por allá y lo que era un problemita aquí se hace un problema grande. Y creo que es lo que sucedió aquí, hablando humanamente. Esto produjo mucha tensión, amenazando la paz, la armonía, la alegría que ellos sentían y potencialmente pudiera haber afectado el alcance, el impacto y la reputación de esta iglesia. Era de tal magnitud el problema que pudiera haber dividido la iglesia en dos: los que eran judíos hebreos creyentes en Cristo y los que eran judíos griegos creyentes en Cristo. Bueno, indirectamente este problema surgió y fue ocasionado por dos factores. El primer factor es precisamente lo que describe el capítulo 6, versículo 1, el crecimiento tan rápido que pudieron. Ustedes que han tenido experiencia quizás en organizaciones o en iglesias o en empresas, en cualquier organización humana, cuando crece muy rápido algo, es difícil mantener una buena estructura que habilita y facilita que esa organización estructural sea eficiente, porque crece muy rápido y nos están ganando los problemas por el crecimiento tan rápido. Y ahí lo dice en el versículo 1. Y en ese crecimiento tan rápido, con todos los ministerios que surgieren, con toda la necesidad de atención que esto requiere, estaban metidos los 12 apóstoles, los 11 que conocemos, más Matías del capítulo 1. Y el segundo problema fue un problema estructural de la organización. Debido a esto, la iglesia entonces entró en conflicto. Y eso se ve reflejado en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, imagínate, muchos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, entienden aquí, servir a las mesas es básicamente encargarse de la distribución de la comida a las viudas hebreas, como también a las viudas griegas. Los apóstoles aquí no estaban diciendo que el hecho de hacerse cargo de los alimentos de las viudas era algo indigno para ellos. Sería un error creer eso, porque los apóstoles estaban, como vamos a ver, seguros que esto era tan necesario como la obra de ellos, pero cada uno a lo suyo.
tanto el ministerio de la palabra de Dios como esta distribución a la viuda eran ambos necesarios, eran complementarios. Pero los 12 habían sido llamados principalmente para desempeñar un trabajo particular por la cual habían sido llamados, apartados y capacitados, que era el predicar y enseñar la palabra de Dios. Esa era su tarea primordial que no podían delegar. Por eso tenían que haber hecho algo diferente aquí. Ahora, por un lado, esta situación surgió porque los apóstoles, francamente, estaban haciendo mucho. Reconocemos, eran personas sumamente dotadas por Dios, grandes dones, pero estaban haciendo demasiado. Estaban dirigiendo la obra creciente de miles de personas. Imagínense 12 personas tratando de supervisar una obra de 20,000. Tratando de supervisar, quizás por aquí tapaban un problema y salía otro. Estaban haciendo eso. Estaban atendiendo las necesidades de las personas cuando se enfermaban. Había milagros continuamente de sanidad para respaldar la predicación del evangelio y la autoridad apostólica de los 12. Había persecución que tenían que ver. Dice la palabra de Dios que predicaban y enseñaban la palabra de Dios diariamente en las casas y también en el templo. Todos los días, diariamente estaban en la oración, en casas de oración como se describe en Hechos de capítulo 12, como también en el templo como se describe en Hechos de capítulo 3, versículo 1. Estaban orando y dirigiendo la oración por las necesidades que existían. Y también, sobre todas estas cosas, estaban administrando los bienes, los dineros de las ventas de las casas y de las propiedades que se vendían entre los hermanos para cubrir las necesidades de aquellos que tenían hambre o no tenían techo. Dice aquí Hechos de capítulo 4, versículo 34. Búsquenlo por favor, Hechos 4, versículo 34. Que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad de su casa las vendían. Pero aquí describe qué pasó después de la venta. Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía, se administraba a cada uno según su necesidad. Entonces, aparte de todas las cosas que estaban haciendo los apóstoles, también estaban supervisando y administrando los dineros de las ventas para que fuera distribuido. Estaban haciendo demasiado. Que mucho abarca, poco aprieta. Por otro lado, como dije, había una deficiencia estructural en la organización de la iglesia. No se había considerado una necesidad muy importante dentro de todos los ministerios que existían, que era el atender a las viudas de los griegos. No habían personas idóneas, interesadas y aptas para poder atender este asunto, y se dejó este vacío crecer y empezaron a murmurar y empezaron a crecer las quejas hasta que subió el problema. Se hizo tan grande que llega a los oídos de los apóstoles y dice: tenemos que hacer algo. Hay clara evidencia aquí en Hechos 6, también 1 Timoteo capítulo 5, que las viudas eran algo importante para la iglesia de aquellos días. ¿Por qué? Bueno, por parte era por la cultura de las mujeres en aquellos días. No habían los derechos que existen hoy en día. Una viuda no podía heredar y por lo tanto se quedaba sin medios para poder sostenerse. Imagínense, algunas viudas, a pesar de tener familia quizás que pudieran cuidarlas, al convertirse a Cristo eran rechazadas por su familia. ¿Quién las iba a cuidar? Entonces la iglesia, muchos de los recursos de la iglesia fueron para apoyar a las viudas necesitadas, no las jóvenes que se podían casar, no aquellas que podían tener familiares para cuidarlas, aquellas que estaban solas. Aquí en la iglesia hay un ministerio para las viudas. Creo que habían 80 viudas en la iglesia la última vez que contaron, bastantes. Por eso le dije al pastor René Zapata que debe ser el capellán de ese grupo. Los versículos 2 al 4 indican que los 12 apóstoles tomaron esto muy en serio porque veían la amenaza que esto representaba. Y en vez de pasarlo por alto, de evitar enfrentar este conflicto que no era para nada cómodo, llamaron a toda la iglesia, a la multitud. Y en estos versículos vemos cómo el Espíritu Santo obra para que encuentren una solución efectiva y de bendición para resolver este conflicto. Primero, al dar al Espíritu Santo sabiduría.
Si nosotros tapamos, escondemos, ignoramos un problema de esa magnitud, este seguirá creciendo y eventualmente va a explotar, sea en una iglesia, sea en su matrimonio, sea en su familia, sea en un trabajo, una escuela, en cualquier organización humana. Un problema manejable que no se ataca oportunamente se convertirá en un problema que divide, como en este caso, posiblemente a los creyentes en dos grupos, que pudiera afectar el testimonio y alcance de la iglesia. ¿Cuál es la solución? Lo importante es que cuando surgen conflictos en la iglesia, sepamos cómo tratarlos oportunamente y efectivamente, y también en nuestras vidas y familias. Observemos cómo el Espíritu de Dios les da sabiduría para manejar este asunto. Ahora, no se dice aquí que el Espíritu Santo dio sabiduría, ni tampoco se dice en Hechos 6, versículos 1 al 7, que ellos pidieron sabiduría del Espíritu Santo de Dios. No lo dice. Pero vemos los efectos, así como el viento. Yo no me puedo imaginar a los apóstoles no llevando este asunto a Dios en oración. ¿Por qué? Porque eran hombres de oración desde el ministerio con Jesucristo. Jesucristo les enseñó. Estaban orando diariamente en las casas y en el templo. ¿No creen ustedes que al escuchar este problema, ellos no se hubieran reunido, primero los 12 y quizás en otro? Vamos a orar por este problema, que Dios nos dé sabiduría para resolverlo, porque está robándonos de gozo, de alegría, de paz, de armonía, y también está afectando el testimonio de la iglesia y su alcance. ¿No creen ustedes que hayan orado para pedir sabiduría? Y es evidente que Dios les dio sabiduría al Espíritu Santo al ver cómo lo resolvieron, los resultados y la bendición al final que produce. Y vemos claramente que el Espíritu Santo de Dios se involucró, obró en los problemas que se presentaron en el libro de los Hechos. Hay otros, Hubo un gran problema entre Bernabé y Saulo. Lean acerca de ese problema después ustedes, al final del capítulo 15. Y hubo un problema en Hechos del capítulo 15, que les obligó a llamar a representantes de las iglesias griegas, que eran Bernabé y Pablo, con los líderes de la iglesia principal de Jerusalén, que eran los líderes ahí, para dialogar, orar y determinar qué podían hacer para resolver un problema creciente que estaba amenazando en dividir a la iglesia de Jesucristo en dos partes. En aquellos que eran judíos creyentes, que creían que era necesario que cualquier persona no judía que fuera salva necesita convertirse en judío para agradar y servir a Dios. Y por lo tanto demandaban de los creyentes no judíos que se circuncidaran y siguieran las prácticas de los judíos, la dieta de los judíos, observaran las fiestas de los judíos. Y eso era una influencia en muchas iglesias que estaba afectando la paz. Y por otro lado estaban aquellos que habían llegado a Cristo sin pasar por el judaísmo. Y entonces se reunieron para, ¿qué hacemos? Y este versículo es muy importante, Hechos 15, versículo 28. En Hechos 15, 28, en resumen, ellos dijeron lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ¿a quién incluyeron en la discusión? ¿A quién incluyeron en la resolución de este conflicto? Al Espíritu Santo de Dios, pidiendo sabiduría, recibiendo dirección para que ellos pudieran llegar a esta conclusión que sanó, no por completo, porque todavía hubo problemas después, pero sanó esta herida que pudiera haber dividido la iglesia en dos. En este problema de Hechos 6, también el Espíritu Santo da sabiduría. Y ahora vemos cómo dio sabiduría y dirección a los líderes para resolver este conflicto. Y no solamente lo da en iglesias, queridos amigos, los que nos acompañan en la transmisión, esto también lo hace en nuestras vidas. O sea, no solamente es en una iglesia, lo hace en nuestras vidas. Lo hace en nuestras familias, lo hace en nuestros trabajos, en cualquier lugar que se presentan conflictos que amenazan la paz, la armonía, la efectividad. Eso se pueden resolver con bendición si pedimos sabiduría desde lo alto. ¿No dice Santiago, el capítulo 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada? Y aquí dio
sabiduría. En este problema de Hechos 6, los apóstoles recibieron sabiduría y dirección del Espíritu Santo para resolver este problema. Noten aquí en Hechos 6, capítulo 3 a 4, la propuesta para resolver. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Puso aquí la responsabilidad sobre la congregación. En vez de ellos seleccionar, en vez de ellos decidir, vamos a darle la oportunidad para que participen todos, para que el Espíritu de Dios hable a través de todos para resolver este asunto. Por lo tanto, ustedes busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La sugerencia sabia de los apóstoles fue que la misma congregación nombrara a los varones. Sin embargo, no dejaron los apóstoles a la congregación a solas en esta decisión, porque le dieron sugerencias cómo escoger a estos 7. Tenían que ser varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo y varones llenos de sabiduría. Los requisitos, noten, de los 7 hombres fueron requisitos principalmente espirituales, y después vinieron los prácticos. Desafortunadamente, muchas veces en nuestras vidas, cuando enfrentamos conflictos, lo primero que vemos es quién nos puede ayudar, que tiene experiencia práctica, ¿no? ¿Quién tiene talento en esta área? ¿Quién tiene experiencia en esta área? Y eso es bueno tener, no es malo. Pero primero busquen las cualidades espirituales, porque si tienen estas habilidades humanas y no tienen la madurez espiritual, no se va a resolver en la misma manera con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque no tienen la madurez para recibir esa dirección. Por lo tanto, busquen primero entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio. Y el hecho que los apóstoles sugirieron estas características me da a entender a un servidor que ellos consideraron de suma importancia la selección de estos hombres para resolver este problema y quitar para siempre la posibilidad de una división interna entre los que apoyaban a las viudas griegas y los que apoyaban a las viudas hebreas. Una lección de liderazgo difícil de poner en práctica y de aprender es la de delegar. Muchas veces no delegamos responsabilidad porque tenemos miedo que alguien lo haga mejor que yo. Muchas veces no delegamos responsabilidad porque pensamos que nadie puede hacerlo como yo. Por lo tanto, la delego y ya estoy haciendo lo que yo delegué a otra persona. Y aquí tuvieron que poner en principio y en práctica un principio los apóstoles, que fue: lo que tú no necesitas hacer, que otros pueden hacer, para que tú puedas dedicarte a lo que no puedes delegar, que otros no pueden hacer. Nadie puede hacerlo todo, ni nadie debe hacerlo todo. La iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene una función de acuerdo a sus dones. No es que el ministerio de la palabra sea más importante de servir mesas, sino que Dios asigna a cada uno sus responsabilidades para hacer aquello que no puede delegar y aquello que nadie más puede hacer. Bien, me gusta como lo pone la versión Nueva Traducción Viviente. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento, porque Dios nos puso para esto y hay otros que pueden hacer esto que nosotros no tenemos que hacer, inclusive lo pueden hacer mejor que nosotros. Si los apóstoles hubieran tratado de manejar este problema personalmente, tratando de encargarse de la distribución o ellos mismos seleccionar a las personas, hubieran dejado afuera a estos 7 varones que después tendrían un impacto en la iglesia y la participación de la iglesia, que produjo unanimidad y contentamiento entre todos. Y a propósito, si hubieran tratado de hacerlo ellos, no lo hubieran logrado porque ya estaban haciendo demasiado. La delegación de responsabilidades a personas aptas con suficiente autoridad para llevarla a cabo es precisamente el principio que los apóstoles pusieron en práctica aquí. Que Dios estaba en esta propuesta de los apóstoles, que Dios, el Espíritu Santo, había dado
sabiduría para esta propuesta se ve en la aceptación que este plan tuvo para con la iglesia. El versículo 5, en la primera parte, dice, agradó la propuesta a algunos. No es lo que dice, ¿no? Agradó la propuesta a todos. Ustedes bien saben qué difícil es lograr un consenso aún entre un puño de personas, 10. Imagínense lograr un consenso que le agrada a toda una multitud. Si eso no es una evidencia que el Espíritu de Dios estaba en esto, no sé cuál es. En medio de un problema es difícil lograr un consenso. Y aquí lo lograron y agradó. Aunque no dice exactamente el número involucrado en lograr este consenso, nada más dice una multitud de discípulos. Bastante. Llevo 40 años ministrando en Puebla, en 2 iglesias. 30 años casi en esta. Y sé lo difícil que es de resolver conflictos. Y sé lo difícil que es de lograr consenso en grupos de personas. Y sé lo difícil que es que una solución sea no solamente aceptada, sino que sea de agrado a todos. Y cuando esto sucede, es que Dios está en esa solución. La segunda evidencia que Dios, el Espíritu Santo, está obrando para resolver y ayudarle a resolver este problema fue en que el Espíritu Santo proveyó los recursos necesarios para resolverlo. A veces los recursos son materiales, a veces los recursos son estratégicos y a veces los recursos son personas. En este caso fueron estratégicos. Y también en personas. Dios, el Espíritu Santo, ya tenía listo la solución. Y dice que la congregación en Hechos 6:5 eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmias y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La congregación aceptó la sugerencia, tomó su tiempo, buscó entre ellos y escogieron a 7 varones. Y noten, son 7 varones con nombres griegos, no 7 varones con nombres hebreos. ¿Por qué habrán seleccionado a hombres con nombres griegos y no a hombres con nombres hebreos? Porque los hombres que venían de esa cultura, que eran judíos nacidos afuera de Israel, que habían venido a vivir en Israel y en Jerusalén, estaban del lado probablemente de las viudas griegas. Están poniendo a los que más interesados estaban, a los que más estaban a favor de que ellas fueran atendidas, encargados de las viudas griegas. Entonces tenían una motivación adicional. Fue muy sabio esta decisión de ellos. Y lo reconocieron por medio de la imposición de las manos. En la última parte, versículo 6, los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, que significa los apartaron, los reconocieron y los respaldaron con su autoridad a estos 7 varones. Bueno, ¿por qué menciona a Esteban un poquitito más que todos los demás? Porque Esteban va a tener un lugar en el resto del capítulo 6 y después en el capítulo 7 muy importante. Fue un ministro importante y fue el primer mártir de la iglesia. Lo importante es que cuando la iglesia los necesitó, estos elementos estaban presentes en la congregación, entre la multitud de discípulos. En un sentido, el Espíritu Santo de Dios ya los había apartado, ya los había preparado, nada más faltaba que la iglesia los reconociera. Y esto no siempre es fácil para nosotros como iglesia. No es fácil para nosotros como seres humanos reconocer entre nosotros a personas con valor, que sean aptos para algo. Nos pasa algo humanamente. Cuando conocemos a gente por mucho tiempo, ¿qué conocemos? Lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que recordamos? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Entonces, alguien propone a este individuo para algo. No, yo lo conocí hace 5 años, hizo esto. Y no tomamos en cuenta que Dios nos permite crecer, progresar, resolver los problemas, arrepentirnos y nos levanta de nuevo. A veces no hay profeta en su propia tierra, pero gracias a Dios no fue así en este caso. Reconocieron entre ellos a 7 varones, no sé su historia, nada más que llenaron estos requisitos entre ellos y los eligieron.
En algunas Biblias el título de esta sección es Los diáconos o la elección de los 7 diáconos. Ese es un título descriptivo, no es inspirado, pero se usa aquí porque la palabra diácono significa servidor. Y eligieron a 7 servidores de mesas para ayudar en la distribución de las comidas a las viudas griegas. Personas dotadas y capacitadas por Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué fue el resultado de todo esto? Versículo 7. Aunque no se mencionan los detalles acerca de la manera en la cual estos 7 llevaron efectivamente esta delegación de la distribución de las mesas, al no escuchar ninguna noticia, creo que eso en sí nos da un mensaje que resolvieron el problema, atendieron, se resolvió esa aparentemente acepción de personas y ya no hubo murmuración y pararon en seco el problema creciente que había. Eso es lo que me estoy imaginando porque no se lee nada más que el libro de Hechos acerca de este problema. Pero sí hubo 3 resultados importantes en el versículo 7. Primero, creció la palabra del Señor, siguió creciendo. Si no se hubiera resuelto este problema efectivamente con la ayuda del Espíritu Santo, te aseguro que la iglesia no hubiera seguido creciendo, más bien hubiera disminuido. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, continuaron con eso. Y 3, aquellos que habían sido de la oposición, que quizás habían participado en la persecución de los creyentes, dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal impacto fue todo esto. La palabra de Dios no esconde las debilidades y los errores de las personas y personajes que se mencionan en la Biblia precisamente para que podamos aprender de ellos, porque son hueso y carne como nosotros. Cometieron errores, pecadores salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y así fue aquí. Al resolver esto sabiamente con la ayuda de Dios, con los elementos que el Espíritu Santo proveyó, hubo esta bendición de estos resultados. Cuando un conflicto es resuelto así y agrada a toda la multitud y tiene resultados semejantes a esto, sabemos que Dios, el Espíritu Santo, está en esto. Cuando lo opuesto es cierto, cuando hay confusión, disensión, división, sabemos que Dios no está en esto, porque Dios no es un Dios de confusión. Cualquier conflicto que esté enfrentando una iglesia tiene la posibilidad de, al pasar por el conflicto, al no ignorarlo y enfrentarlo, de buenos resultados y bendición al final. Igual los conflictos, no los ignoren, no traten de taparlos, no se trata tampoco de publicarlo en las redes, no, pero hay que enfrentarlos. Crecemos a través de los conflictos. Cuando oportunamente y sabiamente. Cuando dejamos el conflicto crecer, no solamente no crecemos, vienen otros problemas como divisiones y cosas peores. Bueno, en conclusión, no hay una persona perfecta y por lo tanto no hay una iglesia perfecta. No nos debe sorprender que hayan problemas en las iglesias plural. Si hubo en la primera iglesia en Jerusalén, tan hermosa y bonita, lo va a haber en congregaciones hasta el día de hoy. Estas debilidades, deficiencias y diferencias entre nosotros, tarde o temprano va a haber algún conflicto. He sido pastor en esta iglesia casi 30 años y yo no sé cuántos conflictos hemos tenido que enfrentar y resolver. Algunos no lo hicimos tan bien, francamente, y aprendimos de que no lo hicimos bien. Y otros lo hicimos bien y vimos la bendición de Dios en los resultados. Nunca se deben ignorar ni esperar que se resuelvan solos. Problemas que son manejables ahora, si no se atacan oportunamente y sabiamente, se convierten en grandes cosas difíciles de resolver. Yo sé que no es nada fácil. Yo sé que nos incomoda el tener que confrontar una situación, sea una situación en la iglesia, entre hermanos, sea una situación de pareja, una situación en la familia o entre personas o grupos. No es fácil, nos cuesta, emotivamente nos cuesta, sudamos, a veces viene el estrés, a veces hasta viene la úlcera por todo este problema, pero si no lo resolvemos no nos va a ayudar para nada.
3 lecciones importantes para terminar. Cuando se presenten problemas debemos de siempre empezar pidiendo sabiduría desde lo alto para resolverlo y el Espíritu Santo la dará. Número 2, cuando se presenten problemas debemos de confiar que Dios nos dará los recursos materiales, estratégicos o de personas para ayudarnos a resolver el problema. Estos a veces están enfrente de nuestras narices, pero no los podemos ver. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y número 3, cuando se presenten problemas que sean una amenaza para la iglesia, y estos se resuelven correctamente con la ayuda de Dios o en sus vidas, familias, matrimonios, esto va a resultar en una bendición de Dios y crecimiento después de haber pasado por la tormenta del conflicto resuelto con la ayuda de Dios. Tú y yo no tenemos el lujo de tolerar problemas graves, porque nos robarán de paz, de armonía, de gozo, de alegría, de crecimiento. Y en una iglesia, limitar el crecimiento, el alcance, impacto y testimonio de la iglesia negativamente. Para terminar, que Dios nos ayude así cuando se presenten problemas en la iglesia, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a enfrentar y resolver problemas así, en esa manera, con la ayuda de Dios, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en las escuelas, en los negocios, empresas, en donde quiera que se presenten. Para eso está la palabra de Dios y para eso está el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias por la sabia manera en que el Espíritu Santo llevó a los 12 apóstoles a resolver este problema. Y vemos por los resultados que hubo bendición. Fue efectiva la resolución de este problema. Y pedimos, Dios, que así nos ayudes a nosotros en nuestras vidas, individualmente, como esposos, como padres de familia, en nuestro trabajo y sí, sobre todo en nuestra iglesia como hermanos, para que podamos resolver conflictos que se presentarán tarde o temprano, pequeños y grandes, en una manera como esta, que no solamente aceptaron, sino fue del agrado de toda la multitud. Y como resultado, la iglesia, en vez de ir para abajo, se fue para arriba. Así que te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.